Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días de lunes a sábado nos encontramos para hacer la liturgia de la palabra. Nos vamos acercando al fin del año litúrgico y las lecturas nos van orientando hacia allá, nos van poco a poco abriendo ese camino hacia el fin del año litúrgico. Y por eso, pues nuestra Iglesia Católica se ha preocupado por escoger las lecturas adecuadas y orienten hacia allá. Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos, el Señor les bendiga, los que están en la sala, los que nos van a ver posteriormente, bienvenidos, ojalá después de recibir, de escuchar el video, de pronto de analizarlo, de profundizar y cada uno también sacar sus propias conclusiones de acuerdo a la palabra de Dios, lo pueda compartir con otros hermanos, lo pueda, lo pueda enviar a través de las redes, de Facebook, a través de YouTube. Bueno, cada uno mire la posibilidad de compartir este video. Y pues hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Ahí está Claudita y los demás hermanos del grupo de oración de Fusagasugá. Bienvenidos. El Señor les bendiga y los invito para que comencemos con oración. Hoy vamos a meditar en los textos de la palabra de Dios correspondientes al martes 12 de noviembre del 2024. Bienvenida, Claudita. Buenos días, muchas gracias a todos por estar hoy aquí presentes, escuchando y preparando nuestro corazón para lo que Papito Dios nos va a hablar en este día. Entonces empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por un día más de vida que nos regalas. Te damos gracias, Señor, por este compartir. Te damos gracias porque nos invitas todos los días a escucharte para que podamos hacer vida tu palabra, Señor. Aquí estamos dispuestos para ti. Aquí estamos, Señor, para alabarte, bendecirte, glorificarte y ensalzarte, para darte gracias, Señor, por una noche más que nos regalaste, por el descanso que nos diste. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Señor, permite que nos abajemos para que tú crezcas en cada uno de nosotros y podamos alabarte y glorificarte, Señor, porque tú eres el Dios, porque tú eres el grande, tú eres el santo de los santos, tú eres nuestro Dios, amado Jesús. Gracias, Señor, por hacerte presente. Gracias, Señor, por estar en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te entrego a mis hermanos de sala, te entrego los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar. Te entrego, Señor, a cada uno de los que quieren conocerte un poco más a través de estas lecturas, a través de tu palabra, Señor, como nos lo enseñas hoy, amado Jesús. Gracias, Señor, por estar acá. Gracias, Señor, por acompañarnos. Señor, ponemos la fe y sabemos que tú lo has dicho, que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Por eso, Señor, creemos que tú estás acá. Creemos, Señor, que tú eres quien nos vas a hablar, que tú eres el que vas a hacer tu obra en cada uno de nosotros. Aquí estamos dispuestos para ti, mi buen Señor. Gracias, Señor. Gracias por estar acá. Gracias, Señor, por lo que haces. Bendito seas, amado Dios. Señor, queremos también agradecer a la Santísima Virgen su presencia, Señor. Imploramos que sea Mamita María quien nos cubra con su precioso manto, que sea ella hoy llevándonos a tus pies, que sea hoy atándonos a tu corazón inmaculado. Por eso, Señor, te damos gracias y estamos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Señor Dios Todopoderoso, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Bueno, mis queridos amigos, entonces, como lo hacemos todos los días, vamos a escuchar la palabra de Dios y a reflexionar en ella. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, habla de lo que es conforme a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas igualmente sean en su comportamiento como conviene a las personas religiosas, no sean calumniadoras ni se envicien con el vino, sean maestras del bien, que inspiren buenos principios a los jóvenes, enseñándoles a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, puras,
a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea maldecida. A los jóvenes, exhórtalos también a que sean sensatos. Muéstrate en todo como un modelo de buena conducta en la enseñanza. Sé íntegro y grave, irreprochable en la sana doctrina, a fin de que los adversarios sientan vergüenza al no poder decir nada malo de nosotros. Pues se, pues se ha manifestado pues se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. El Señor es quien salva a los justos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es quien salva a los justos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya hemos escuchado la palabra del día. Ahora vamos a tener un momento de meditación, cada uno desde nuestro corazón. Descansemos en el Señor, abrámonos a Él para que sea Él quien nos coloque su sentir y lo podamos manifestar. Entonces, nos tomamos unos minuticos para poder aprender qué es lo que Papito Dios nos quiere decir y lo podamos compartir.
Bueno, creo que el Señor ya nos ha hablado, entonces podemos empezar a participar. ¿Quién desea empezar? Bueno, ¿quién, quién va a empezar a compartir lo que el Señor le ha dicho, lo que el Señor ha grabado en su corazón? Nuestra Rosita rompehielos. Ya amanecimos como tímidos, nos está sentando como muy mal este descanso, ¿será? María Nancy, Hola, muy buenos días. buenos días. Quiero resaltar o a mí me llamó mucho más la atención este último pedazo especialmente. ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, somos siervos inútiles. Hecho lo que teníamos que hacer. Y a veces sí, digo yo. Algunos pretendemos entonces servirle al Señor, pero de recibir del Señor recibir esos agradecimientos, esas bendiciones extraordinarias. Y eso me lleva muchísimo, pero muchísimo a las lecturas de el domingo y ayer. Es ese mandato, bueno, ese ejemplo también, no solo mandato, sino ejemplo del Señor de dar, de darse, de donarse, de hacer lo que corresponde y dicen por ahí coloquialmente, dar la milla más, no limitarnos a lo que nos toca y esperando recibir no solo los agradecimientos, sino también los beneficios que podemos tener del servicio, de darnos, de donarnos. El domingo las viudas de las que hablaba el Evangelio lo dieron todo. No solo dieron lo que les, no, obvio no dieron lo que les sobraba porque no les sobraba, sino dieron lo que tal vez más adelante les hacía falta para vivir. O sea, dieron todo. Y el Señor lo dio todo. Jesús lo dio todo. Recordando que Él todo lo que nos dice que hagamos, todo lo que nos pide, Él ya lo ha hecho antes y con creces. Es darle todo, es hacer lo que nos corresponde y un poco más sin esperar absolutamente nada, nada, nada a cambio, porque nos va tan mal. Ahora sí entiendo un poquitico más lo que decía Norman alguna vez de aquel título que decía, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Primero, no somos buenos y segundo, pues no tenemos, si no esperamos nada malo, nada, no tenemos, si no esperamos cosas a cambio, pues nos tendrán que pasar las cosas que nos tienen que pasar, agrádenos o no. Y una de las cosas que tenemos que hacer como siervos del Señor, aparte de lo de la evangelización, es el tiempo, por ejemplo. Le damos el tiempo que sobra. Señor, entonces yo voy a trabajar, voy a ocuparme de esto, de aquello, de lo otro, y si me sobra tiempo, entonces yo hago lo que me corresponde en la misión, ¿sí? Pero es que no me queda tiempo porque tengo tanto que hacer, Señor. Y eso me lleva de manera especial a esa primera lectura donde San Pablo el Señor a través de San Pablo, con palabras a Tito también, de cierta manera nos habla a nosotros. Aquí, por ejemplo, habla de manera especial e inicia hablando con las ancianas y los ancianos. Y yo me pongo a mirar, se supone que el anciano o el anciano, o la persona mayor, madura de la tercera edad, debería ser signo de sabiduría, de ejemplo, a las que recurrían, pues eso se ve en algunas culturas. Pero hoy en día, desafortunadamente, se hablan de ancianos y ancianas o personas mayores y son sin, como que se vuelven escaprichosos, se vuelven en muchos casos incluso como
como sí, sí, que vuelven a tercera edad y se vuelven con los niños, pero como niños a veces es en la rebeldía, en el capricho, en hacer su voluntad. Bueno, eso es lo mismo que el capricho y no importa si esté bien o está mal. Y entonces todo el mundo le sigue la corriente. Ay, déjelo porque es un adulto. Ay, o téngale paciencia porque es un adulto. No, no se dan cuenta que esas cosas también contribuyen, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las enfermedades mentales, al Alzheimer, la demencia. El seguirles la cuerda y hacer todo lo que ellos quieran y seguirles sus caprichos, eso contribuye cuando tienen tendencia o vulnerabilidad a enfermedades mentales, especialmente el Alzheimer. Entonces, pensemos un poquitico más en nosotros, con nuestros ancianos y en nosotros, porque es que yo, o sea, también contextualizo la palabra anciano a la persona adulta. Tenemos que ser no perfectos porque sabemos que somos débiles y pecadores y si nos ocupamos y gastamos en energías por ser perfectos, ahí nos vamos a quedar y no lo vamos a alegrar, pero sí tratar de ser ese ejemplo, ser intachables y muchos más en esas ovejitas, con esas ovejitas que apenas están empezando en este contexto espiritual. Bueno, aquellas ovejitas que están empezando, no es ser hipócrita o llevar una doble vida, sino tratar de caminar correcto. Y si nos caemos, con dignidad levantarnos y ya no caer en las mismas cosas que les decimos a ellos mismos que no caigan. Entonces es que sea el Espíritu Santo, que sea el Señor iluminándonos, que sea el Señor guiándonos para comportarnos de una manera que no seamos piedra de escándalo, especialmente para los más pequeños o para aquellos que están empezando en la fe, en este contexto espiritual o en general en la sociedad, porque si somos cristianos debemos demostrar de verdad que nos dejamos guiar por el Evangelio. Para todo eso encierro y tomo el Salmo lo encierra todo, especialmente quiero resaltar esta frase que dice, sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Porque siendo el Señor nuestra delicia, siendo el Señor el número uno, el rey de nuestro corazón, pues nuestro corazón va a saber pedir como conviene y pedir por amor a Dios, por amor a mí, indudablemente por amor al prójimo. Gracias, Claudita. Gracias, María Nancy, muy bien. ¿Quién más le ha hablado el Señor? Buenos días, yo Claudia Jiménez. Buenos días, bienvenida, bien pueda. Buenos días. Aquí en la primera liturgia a mí me deja que a donde le habla Pablo a Tito. Eh, Él dice que los ancianos sean respetuosos, sobrios, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y pues hoy en día la gran realidad vemos pues todo lo contrario. Porque hoy vemos las personas mayores y son con mañas, dejan sus esposas por conseguir una más joven, se la pasan tomando cosas, averiguando cosas para subir sombría, eh, y la sabiduría de la vejez, de lo que le ha dejado su vida cotidiana anteriormente, la aprovechan realmente en cosas que no están. Y pues realmente eso es lo que también están viendo pues nuestros jóvenes, las personas que están alrededor. Y de pronto también eso conlleva muchísimo a que de pronto las esposas de estas personas eh, ya comiencen a tener como una herida y pues lógicamente el ejemplo que ellas van a dar pues no va a ser muy bueno hacia sus hijas, hacia sus nietos, porque ver un esposo que se porta así, que de pronto vas por otro camino, pues es algo imposible, algo muy difícil. Entonces la invitación es pues para que los mayores o nosotros que llevamos para allá, seamos personas de ejemplo, personas eh, para dar cosas buenas que nuestros hijos miren, que nuestros nietos miren, que un abuelo es para que lleve una conducta recta, que valore lo que tiene al lado, su esposa, sus hijos, y que pues no ande buscando la mundanidad, porque es lo que más detesta nuestro Señor.
Entonces, pues esa es lo que me ha dejado hoy la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? La liturgia de hoy está muy rica, está con muchos mensajes para cada uno de nosotros. Hola Bueno, Claudita, Graciela. sí. Gracielita, buenos días, sigue. Muy buenos días para todos. Gracias. Bueno, hoy el mensaje que nos deja en la primera lectura nos dice que, pues, por medio de nuestro Señor que le habla a Pablo y Pablo también, pues, sigue hablándole a Tito, ¿cierto? Que vivamos la doctrina conforme el Señor nos lo ha indicado, como Pablo también ha llevado esa dirección, que es lo que siempre nos ha invitado a hacerlo, que seamos personas creyentes de Dios, que seamos personas respetables, sanas en la fe, en el amor, en la paciencia, que muchos a veces no la tenemos. Entonces eso nos invita a que tengamos paciencia, que nos habla tanto o les habla tanto a las ancianas y a los ancianos, que demos buen ejemplo, ¿cierto? A las personas, a los jóvenes, que sean sensatas en el andar, en el actuar. Personas como nosotros o las personas que hablan y escuchan la palabra diaria, con ese ejemplo que nos llama nuestro Señor, demos ejemplo al buen vivir, ¿cierto? Enseñándoles a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser bondadosos, mostrarles un buen modelo de buena conducta. Así que uno cree a veces que hay muchos, no todos, ¿cierto? Algunas señoras ya grandes nos, nos invitan y hablamos de la palabra de Dios. Y obviamente que cuando nosotros escuchamos estos mensajes que nos llega al corazón, nosotros tratamos de llevar una vida sana, ¿cierto? Tratamos de hablar de Dios porque no hay otra manera. Mientras que he hablado con otras personas grandes y ellas están haciendo todo lo contrario. Entonces uno les dice, yo por ejemplo a veces les digo, señoras que ya son muy grandes de edad y yo me pregunto, "¿Ah, ¿todavía se puede hacer esto? ¿Todavía lo hacen? ¿O todavía lo hacemos, cierto? Porque son personas que ya son grandes, hablemos de edad de 80, 84 años y se están enamorando y teniendo otra persona. Y digo yo, Dios. Y entonces yo a ellas les he hablado y les digo que porque no se casan, ¿cierto? Para llevar un buen camino, como la palabra que el Señor nos invita, como ese ejemplo que debemos de dar. Y a ellas se les hace como raro, ¿cierto? Y me dicen, y a veces me preguntan, ¿y usted? O tal cosa, la otra, ¿cierto? Y le digo yo, no, yo llevo un camino y trato de llevar ese ejemplo que hoy acá por medio, que nuestro Señor por medio de Pablo y también de Tito nos tratan de dar este ejemplo de seguir, ¿cierto? De seguir este paso, de seguir estas enseñanzas que Dios nos da cada día. Entonces, a mí, lo digo por mí, que hablo con algunas señoras ya grandes y ellas están en estos pasos, entonces yo las invito a que cambiemos esto, lo otro, entonces ellas se les hace como raro. De todas maneras, habrán algunas mm, ancianas, digámoslo así, y ancianos como los señores que también como ellos no ven esto hoy en día em, como el ejemplo, sino ellos hacen todo lo contrario.
Ellos, ellos quieren mostrar otros caminos, como se dice, mundanos, ¿cierto? Entonces, uno vive, o yo, aterrada de ver personas tan grandes y con estos ejemplos. Pues uno trata como de explicarles y decirles, pero ellos no lo toman de esa manera. Entonces, más sin embargo, uno trata de, de guiarlos. Allá ellos de pronto, si lo quieren escuchar, pero uno les deja el mensaje, qué es lo que Dios quiere que nosotros busquemos el camino de la salvación. En el Santo Salmo dice que confiar en el Señor, claro que sí. El Señor es quien salva a los justos. Y acá dice que confiemos en el Señor. Si nosotros no confiamos en Dios, ¿en quién confiaremos, cierto? Si no estamos en la presencia de Dios, ¿en qué estamos? Por eso digo que siempre que vayamos a actuar, siempre que vayamos a hacer, siempre que vayamos a hablar, llamemos al Espíritu de Dios, que sé que el Espíritu de Dios nos guía y nos da esa fuerza y fortaleza para seguir adelante y como Él quiere que actuemos. Y en el Evangelio nos dice que sirvamos, ¿cierto? Que nos preparemos. Siempre nos dice que nos ciñemos ese cinturón y seamos fuertes para servirle a nuestro Señor y, y que dejemos de ser siervos inútiles. Entonces, acá nos deja ese mensaje que seamos siempre fuertes para nosotros poder hablar con esa propiedad de la palabra de Dios, que sin Dios no somos nada, porque Dios es grande y es poderoso. Dios es nuestra luz y es el que siempre nos guía. Entonces, seamos, o yo soy fuerte y siempre estoy pensando en Dios y lo pongo primeramente en Él y, y le doy gracias a Dios por darme estos ejemplos y seguirlos en su presencia. Amén. Gracias. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Gracielita. Bueno, María Ruth, bien pueda. Claudita, muy buenos días y hermanitos, muy buenos días. Dios les bendiga. Bueno, me hace pensar aquí la palabra hoy. eh, a mí, por ejemplo, que me ha tocado trabajar en tantas cosas y sabemos que hay trabajos que nos gustan muchísimos, o sea, hay otros que nos gustan menos y cuando nosotros hacemos eso, pues entonces vamos, como ese siervo inútil que llaman, y entonces vamos a trabajar solamente por el salario que nos van a pagar y pues de mala gana, pero vamos a trabajar porque nos van a pagar. Yo pienso aquí que cuando se trabaja con amor, cuando nos gusta lo que hacemos y y lo que no nos gusta también lo hacemos con amor, pienso que, que cuando no se hace por obligación, sino porque tú das más, y eso lo he hecho yo creo que más de uno de nosotros lo hemos hecho en nuestros trabajos. No solamente lo que está recomendado ahí, sino hacemos más de lo que tenemos que hacer con amor. Pues yo creo que pongo el ejemplo. Vamos a un restaurante y nos sirven. Y entonces la persona nos está sirviendo porque le toca. Entonces nos pasa la carta y miramos y pedimos y pues ahí lo que nosotros le digamos, pero cuando la persona se esmera, cuando vemos esa persona que esa calidad, esa humildad, ese cariño que nos está hablando y nos está diciendo si este plato es mejor o que trae el plato, yo pienso que cuando nosotros trabajamos en realidad con amor, con ese gusto, con esa entrega, no importa lo que toque hacer de verdad, o sea, y si terminamos lo que tenemos que hacer, pues vamos a hacer otra cosa más adicional. Si nos toca trabajar de pronto en lo que no nos gusta, pues hagámoslo bien y de la mejor manera. Yo pienso que cuando estamos nosotros haciendo lo que nos gusta, decimos sí,
vivimos esa relación con el Señor. Yo creo que aquí el Señor me está pidiendo a mí hoy vivir esa relación de amor con Él, eh, que, que esa relación haga posible y sabemos, pidamos la gracia del Espíritu Santo, para que nosotros todo lo que hagamos lo hagamos de verdad con el amor que se necesita. Porque yo pienso en una familia, nosotros nos levantamos como madres y padres a hacerle el desayuno a los hijos para que se vayan a trabajar, para que se vayan a estudiar, y eso lo hacemos nosotros con amor, como lo hizo el Señor. ¿Quién mayor servidor que Jesús? Entonces, que hizo todo por nosotros y hizo más de lo que tenía que hacer porque él siendo rey, siendo grande, siendo rico, siendo Dios, se abajó tanto, tanto para venir a servir y ese servicio que fue por amor únicamente. Yo creo que es la única forma en que funciona. Cuando se ama, cuando eres capaz de entregar todo lo que toca, cuando no es una obligación, eh, cuando nosotros queremos vivir ese amor y esa entrega total, porque solamente vuelvo y digo, no es porque nosotros, por nuestras fuerzas, pidamos al Espíritu Santo que llegue la gracia de Dios para que todo lo que nosotros hagamos sea fortalecido la relación con Dios, la vida espiritual que nosotros debemos vivir, servirle a Dios con amor, yo creo, el entregarle todo, o sea, si nosotros lo hacemos Rey de nuestras vidas, Señor de nuestras vidas, yo creo que es la única manera en que nosotros podemos trabajar por amor, haciendo todo como el Señor nos lo pide, como Él vino y fue el ejemplo para cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, María Ruth. Bueno, entonces hagamos un pequeño análisis de las lecturas de hoy. Miramos y devolvámonos un poquito al día de ayer, donde empezamos con la carta de Tito en en el primer capítulo. El primer capítulo lo que nos está mostrando, va a ser un recordelis, lo que nos está mostrando Pablo lo que le está diciendo a Tito. Tito es un discípulo de Pablo, es un hijo de la fe y es la persona que se va a quedar en Creta para formar la iglesia, para empezar a crear la iglesia. Ellos están frente a una comunidad y Pablo le está dando como una instrucción a Tito. Siempre pues lo instruye porque es su discípulo y le está diciendo en el primer capítulo cómo debe ser la iglesia, cómo se conforma la iglesia. Y esa iglesia se va a conformar con unos presbíteros o con unos ancianos. Y le está diciendo como las características de ese anciano, de cómo tiene que sean sobrios, que no sean amantes del vino, que sean respetuosos, que se hagan respetar, que sean personas que sean íntegros, que sean serios, que sean sobre todo llenos de amor y que sean muy, muy pacientes, porque la idea de este presbítero es que exhorte a las personas y también pueda rebatir a los que vienen en contra del evangelio, porque pues siempre tenemos los contrarios, ¿no? Los que vienen a pelearnos porque esto no es así, porque es así, porque es mi criterio. Entonces, en ese primer capítulo es lo que hace Pablo de enseñarle a Tito cómo deben de escoger esos presbíteros o esos ancianos. Aquí en el segundo capítulo, que es el que nos acontece hoy, entonces aquí ya nos está mostrando la iglesia cómo, desde dónde se va a proyectar. Y la proyección que le pide Pablo a Tito es que esas personas tienen que ser personas de fe y que sobre todo hablen, que sean capaces de enseñar y predicar una sana doctrina. Aquí no lo dice, habla de lo que es conforme a la sana doctrina, o sea, basados en la palabra de Dios. No es basado en mi criterio, ni lo que a mí me parece, ni lo que yo creo. No es lo que cada uno a veces decimos. No es que a mí me parece que es así, es que yo creo que Dios se equivocó, es que Dios nos hizo así y entonces por eso somos así. No, es desde la palabra de Dios, no es desde nuestro criterio. Entonces, por eso él dice que la doctrina debe ser sana y sólida.
debe ser sólida, basada en la palabra de Dios. Le dice también que le recuerda cómo es ese comienzo de la iglesia. Recordemos nosotros en Hechos 2:42, cuando el Pentecostés se unió mucha gente, y esa gente que se unió era gente que viene con las señales que nos identifican de formar la iglesia. Recordemos que en aquella época ellos se reunían en las casas, compartían lo que llevaban, o sea, la mesa la compartían sus bienes. Recordemos que se ponía todo en conjunto para la necesidad de todos, compartían el pan, compartían la palabra y sobre todo compartían la oración. Entonces, esos son como las señales que identifican a la iglesia. Ahí, desde ahí ya se está formando la iglesia. Desde ahí, desde ese momento, desde que ellos se reunían, no era necesario como tener una iglesia majestuosa y con tantas cosas, sino lo importante era eh, esa comunidad, esa reunión, a qué se juntaban, ¿no? A orar, a compartir y todas lo que hacemos y lo que se hace y lo que se hizo en esa época. Entonces, esa es como la base principal de lo que era la iglesia. También les habla aquí, en este primer texto que estamos viendo, está dividido como en dos partes. Entonces, le habla lo mismo, que los ancianos sean respetados, que sean sensatos, bueno, lo que ya vimos acá, que sean sobrios. También le habla a las mujeres, porque también hay ancianas, hay mujeres, sobre todo que estos presbíteros en esta época tenían sus esposas y tenían sus familias. Entonces, también le habla a esas mujeres que son las esposas de estos presbíteros, como tienen también tienen que ser personas sensatas, que no les guste el vino, pues porque en esa época siempre estaba el vino por delante, porque sabemos que el Señor les decía a ellos que el vino no es para emborracharnos y como perder los zapatos, como siempre hemos dicho, sino el vino es para alegrar el corazón, para ponernos como un poquito alegres, porque a esos que nos llaman a ser alegres. Entonces también les dice cómo tiene que ser ese comportamiento a las mujeres. Recordemos que la mujer es como la base principal del hogar, de la familia. Ella es la que tiene que dar el ejemplo junto con su esposo. ¿A quién le tiene que dar ejemplo? A sus hijos, a los jóvenes, a mantener la unidad de la familia, porque somos nosotras las mujeres eh, las que tenemos como esa responsabilidad. Recordemos que la semana pasada hablábamos de la sumisión que tenemos que tener a nuestros esposos. La sumisión es a saber llevar ese matrimonio, no es pues a que el marido tiene derecho a venir a pegarme y a maltratarme y a hacer lo que quiera, yo tengo que bajar la cabeza, no, así no es. Entonces, es eso, es a lo que también les recomienda Pablo a, a esta comunidad de Creta, cómo tenemos que ser y cómo tenemos. Esto también aplica pues para hoy en día. No es que nos vamos a quedar en esa palabra que se creó hace tantos años atrás y eso es para ellos, no, es para nosotros. Es trayendo la liturgia a la vida de cada uno de nosotros. También les hace la recomendación a los jóvenes. Estos jóvenes también deben ser igual que sus padres, ¿no? Que también copien eso. Por lo tanto, lo que nos quiere también decir Pablo acá es que nosotros debemos ser modelo para la sociedad, modelo para nuestros hogares, modelo, que seamos luz dentro y fuera de nuestros hogares, que siempre estemos pensando y tengamos cuenta de que nosotros siempre estamos en la mira de la sociedad. Por eso aquí nos dice que, que sean íntegros en la enseñanza, que seamos de sana doctrina, que seamos irreprochables, a fin de que los adversarios sientan vergüenza a no poder decir nada malo de nosotros. Entonces, cuando nosotros caminamos derechitos y cuando sabemos para dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo, porque no podemos estar aquí predicando y allí peleando con el vecino y diciendo unas palabrotas así, van a decir, ay, pero miren a Claudia que se la pasa en el grupo de oración, mire la que nos sale de la iglesia, mírela cómo habla de la palabra y mire semejante vocabulario cómo pelea con los vecinos. No, hay que tener prudencia, hay que sabernos controlar, así como les decía, unos ancianos que te puedan controlar, que tengan un muy buen genio.
así nos pasa. Pues no voy a decir que hay momentos en que uno como que se salta y se trata de sulfurar, pero también en medio de este sulfuro, por favor, pensemos y analicemos quiénes somos y cuál es el ejemplo que estamos dando, así sea dentro de nuestro hogar, porque nuestro hogar también se presenta. Cuando peleamos con nuestros hijos o cuando peleamos con nuestro esposo, también damos como gritos y damos alaridos, y bueno, que hasta los mismos hijos dicen, y mi mamá, con todo lo que habla de Dios y mírela, entonces hay que ser ejemplo dentro y fuera de nuestro hogar. No solamente nosotras las mujeres, sino todos nosotros, los ancianos, los jóvenes, los niños, todos que podamos ser ese ejemplo, que no digan, ay, mire el hijo de Claudia ya parado en la esquina peleando, o mire el hijo de Claudia ya todo borracho y diciendo malas palabras. Ese es el ejemplo que le dan en la casa, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que controlar y lo que nosotros tenemos que estar pendientes. Bueno, en cuanto a estos primeros capítulos, es lo que nos pide el Señor, que seamos ejemplo para los demás, que sepamos lo que estamos haciendo. Y también nos habla, aquí hay una parte donde eh, Pablo le dice a Tito que tiene que enseñar, que tiene que predicar sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta para la salvación de todos nosotros. Hemos venido hablando también en estos días y en la semana pasada hacia dónde vamos, cómo estamos buscando nuestra salvación. Entonces aquí Tito también hace énfasis en esta gracia de Dios. Él le dice, ya toma la palabra porque están frente a una comunidad, en la comunidad de Creta, y entonces Pablo les empieza a hablar a los cretenses sobre esta gracia de Dios y le dice, esta gracia de Dios está dada como en tres tiempos. Entonces, está el tiempo presente, está el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro, y les empieza a explicar a grandes rasgos, o a grandes rasgos lo voy a explicar yo porque pues Pablo estaba más conocedor de la palabra de Dios. Entonces dice, en el tiempo pasado lo podemos ver aquí cuando le dice, pues se ha manifestado la gloria de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Se ha manifestado, ¿sí ve? Está hablando en un tiempo pasado, que se manifestó esa gracia de Dios. Esa gracia de Dios se manifestó ¿en quién? En Jesucristo. Ahí está la gracia de Dios. Por eso se habla y siempre nosotros tenemos que hablar es de Jesucristo, de la palabra de Dios, de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Es desde donde nosotros vamos a enseñar, al igual que le decía Pablo a Tito. Entonces, es que le dice que el fundamento sólido es que la gracia es la forma en que Dios nos salva a la humanidad, es la manera como vamos a ser salvos. Nosotros vamos a ser salvos por esa gracia. Nosotros vamos a ser salvos porque Jesucristo nos redimió. Entonces, esa es como la parte más importante de que nosotros somos redimidos en Cristo siempre y cuando creamos en Él, porque pues a eso fue que vino nuestro Señor. También nos muestra que la palabra de Dios, fuera que nos da muy buenos consejos, la palabra de Dios trae muy buenas noticias. Muy buenas noticias, ¿por qué? Porque nos está enseñando hacia dónde vamos nosotros y cómo tenemos que llegar allá. ¿Cómo tenemos que manejar esa gracia de Dios? ¿Cómo es que nos invita a que lleguemos allá? Entonces, no es que nos sentamos derrotados ni fracasados, porque eso no es lo que la palabra de Dios nos está animando a hacer, a que lleguemos allá. Siempre nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar las respuestas a nuestras necesidades, siempre y cuando nosotros las sepamos utilizar. No es como decía Pablo por allá no lo decía Pablo porque tal vez no, pero que a veces nosotros no tenemos como la paciencia y no nos esperamos como nada, nosotros queremos que todo sea mágico, que todo sea ya, que cuando nosotros le pidamos a nuestro Señor ya se nos den las cosas y pues no es así. Entonces cuando eso no se da es cuando corremos y empezamos a buscar la infidelidad hacia Dios, cuando nosotros nos vamos a buscar la taza del chocolate, la que nos lee las cartas, la que nos lee el tabaco, el brujo, porque este sí me dice rápido las cosas. Entonces ahí nosotros empezamos a opacar esa gracia de Dios, empezamos a apartarnos del caminar para donde vamos. Entonces aquí Pablo pues recomienda
como mucho ojo, como que no nos desviemos del camino, no perdamos esa gracia. Bueno, entonces decíamos que nos habla en tres estados, en el presente, en el pasado. Ahora miramos el presente. Dice, eh, enseñándonos aquí en el segundo, enseñándonos a que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, llevemos desde ya una vida sobria, justa y piadosa. Entonces, ese es el presente, enseñándonos a cómo nos tenemos nosotros que comportar, cómo tenemos que vivir. Tenemos que vivir así, en una vida sobria, en una vida justa, en una vida piadosa, en una vida fiel, fiel a quién, a Dios, fiel a quién, a mi hogar, fiel a lo que yo me comprometí. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros, ahí nosotros nos mantenemos en la gracia de Dios, que no nos desviemos, que no desviemos nuestras enseñanzas, que ay, ya como que ya hemos ido mucho al grupo, ya como que hemos ido mucho a misa, ya como que nos hace falta como dedicarnos un poquito al mundo, como que dejemos las cosas de Dios a un lado, porque pues no hemos vivido la vida, no sé qué, pero analicemos y pensemos si cuando nosotros dejamos de lado estas cosas, eso nos va a llevar a la salvación. Yo muchas veces lo reflexiono, yo digo, ¿será que si me dedico a más y a hacer más y a amasar más, entonces sí me voy a encontrar allá en el cielo y sí voy a conseguir esa salvación por la que estoy trabajando y por la que estoy siempre mirando para hacer las cosas bien? Entonces es una manera también de reflexionar. La palabra de hoy nos pone mucho a reflexionar. Entonces, miremos también que Dios es el Padre, ¿no? Es el creador de todo. Aquí en la tierra que nos envió a Jesucristo, que es el modelo y también que es el, pero recordemos que aquí en la tierra nosotros estamos por la misericordia de Dios, que Jesucristo es el amor de Dios y eso vino a enseñarnos a que seamos llenos de amor y trabajemos con amor, hagamos las cosas con amor, pero también nos recuerda que Dios es recto, santo y justo. Por eso cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, siempre hemos escuchado y siempre hemos oído que nosotros nos vamos a encontrar con un juez. Allá no va a haber misericordia, allá no va a haber perdón de nada. Allá ya el que pasó el examen lo pasó y si no, pues ya no hay tu tía que valga, ya no nos podemos echar atrás, ya no podemos disculparnos, ya no podemos decir, es que yo creía, es que yo pensaba, es que me la pasé rodando por el mundo, me la pasé en la vida mundana, me la pasé en la sexualidad deslocada, me la pasé en la glotonería, me la pasé brincando y probando acá y creí que eso me iba a salvar. Allá ya no, porque ya nos vamos a enfrentar es con el Dios en persona, que es muy justo y pues nos va a llevar a ese juicio con todas las de la ley. Bueno, entonces también nos habla en el otro tiempo que es en el futuro, donde dice que aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se entregó por nosotros. Entonces, aquí este aguardando es que estamos esperando, es un futuro, estamos esperando el futuro. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Que Dios venga a recoger su iglesia, que se dé esa segunda venida de la que todos estamos esperando. Todos sabemos, para nadie es un secreto que va a haber una segunda venida, que va a venir Jesucristo, que va a venir Dios con sus ángeles a llevar a su iglesia. Y pues ahí estamos nosotros, si hemos estado siempre en nuestro caminar y si hemos estado siempre ahí pegaditos de la mano de Dios. Entonces, me parece que esta lectura de Tito hoy es muy rica, hoy nos ha abierto ese camino y nos ha como enseñado pues que hacia dónde tenemos que nosotros seguir caminando, hacia esa salvación. Entonces, todo este tiempo el Señor nos ha venido hablando de la salvación. Bueno, también nos muestra en esta parte de la salvación, en esta parte de la gracia de Dios, es como Tito ha hablado de la deidad de Dios, como ha mostrado ese Dios tan grande y tan supremo, que Dios no está... mm,
Dios no está, nos está redimiendo. Él no nos está, esta palabra que se dice, Él no nos está reformando. Dios no está reformando su pueblo. Dios está redimiendo. ¿Lo redime en quién? En la persona de Jesucristo. Ahí es donde nosotros somos redimidos por la manera como el Señor se entregó por cada uno de nosotros. Pero tenemos que nosotros trabajar por esa redención. Tenemos que seguir creyendo en Jesucristo, creyendo en la palabra de Dios. Bueno, entonces aquí vemos también que si el Señor nos está hablando de la gracia a la que nos va a salvar, pues en el Salmo también nos lo dice en la respuesta, el Señor es quien salva a los justos. Entonces, ahí se complementa con lo que nos ha venido enseñando Pablo a través de Tito, que si nosotros estamos pegados de Dios, pues seremos salvos, ¿verdad? Porque Él es el que salva, Él es el que salva. Y miramos el Evangelio es una parábola, que esa parábola lo que nos está enseñando es la fe y la fidelidad de nosotros al servicio, la manera como nosotros estamos haciendo este servicio, em, cómo estamos trabajando para el reino de Dios. Lo que decía Nancy en un principio, nosotros trabajamos, pero no, mm, o sea, debemos de trabajar no con interés, porque es que el Señor no está esperando que nosotros trabajemos. El Señor lo único que está esperando es que nosotros sirvamos, porque Él nos dio un ejemplo, como vino y sirvió, porque Él mismo lo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces, ese es nuestro papel, esa es nuestra misión, servir. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues con mucho amor, como lo decía Ruth también. Es con amor que yo tengo que trabajar, no pensando en una paga, no pensando es que si yo hago esta obra de caridad, allá me la van a apuntar en el cielo y me la van a tener en cuenta. Puede que sí, pero es que es nuestro deber porque nosotros estamos en deuda con, con la redención, ¿cierto? Con lo que Papito Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, que se entregó por amor a nosotros. Entonces, si nosotros lo analizamos en profundidad, nosotros estamos en esa deuda y nosotros como que le debemos mucho a Dios. Entonces, aprovechemos el tiempo que nos queda para llegar a cumplir el mandato de Papito Dios y que lo que podamos seguir haciendo, lo sigamos haciendo con mucho amor, con mucho ejemplo, que podamos perdonar, que podamos servirle también a nuestro enemigo, porque el Señor también lo dice, que gracia tiene que nosotros le sirvamos a que es nuestro amigo. Es como la paz, cuando estamos en la misa, que le damos la paz a nuestra familia, pero le damos la paz a nuestro enemigo. Si de pronto lo vemos en la Eucaristía, vamos y le decimos que la paz de verdad sea con él. No, pues más bien como que damos la espalda y volvíamos a buscar a dónde está el amigo para darle la paz. Entonces, eso no es el llamado. El llamado es ese. Entonces, a la final sí, el Señor dice que somos unos siervos inútiles porque nosotros estamos esperando que nos manden y que nos digan, mire lo que tiene que hacer cuando ya sabemos que lo tenemos que hacer. Entonces, que lleguemos al cielo y tengamos que decir, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Realmente eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que podamos seguir siendo fieles a Él, que siempre estemos en esa continua adoración y alabanza para poder estar pegaditos de Papito Dios, porque es a lo que nos llama a Él, a que no nos separemos de Él. Bueno, entonces así con este pequeño recorderis, démosle la palabra a Norman para que nos acabe de redondear nuestra idea. Norman. Gracias, Claudita. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Creo que todos los seres humanos, por naturaleza, si me equivoco de pronto, Claudita, Nancy me ayuda a corregir. Creo que todos los seres humanos, por naturaleza, necesitamos un incentivo, algo que nos motive, algo que nos anime. Creo yo que todos los seres humanos lo necesitamos. De una manera u otra, digámoslo así, que el ser humano trabaja por la recompensa, digámoslo de esa manera, que el ser humano trabaja por lo que pueda recibir, por lo que pueda ganar. Y eso lo entendemos aquí plenamente en el mundo. En el mundo se entiende eso. Nadie va a trabajar a una empresa para no recibir nada a cambio. Se espera un sueldo, se espera una pensión, se espera, no sé qué yo, alguna cosa se espera. Entonces, pienso que es intrínseco del ser humano, que es parte del ser humano,
que es natural del ser humano, esperar una recompensa. El problema es eso. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos? Cuando tratamos de vivir nuestra vida cristiana, cuando tratamos de ser religiosos, espirituales, ¿qué esperamos? A mí me da la impresión de que cuando se pierde la esperanza, que cuando se pierde la fe en lo eterno, en lo trascendente, se pierde la motivación. Me parece haber visto en estos días un documental sobre Paz del Río, sobre esta empresa que trabaja el hierro aquí en Colombia. Y en resumen, la historia de Paz del Río fue entrando como en quiebra, y entrevistaban a un señor y con la voz entrecortada decía renunciar a 1, 2, 3, 6 meses de sueldo, renunciar a una prima, renunciar a, bueno, a una cosa, a la otra, y como que fueron perdiendo la fe y la esperanza. Ya cuando la empresa como que no daba más, les ofreció a los empleados comprar las acciones. Y ellos decían, pero pues no tenemos plata y ahora vamos a invertir en una empresa que se está quebrando. Pero pues algunos lo hicieron y compraron las acciones de Paz del Río muy baratas, muy supremamente baratas. De pronto llegó una empresa, creo que japonesa, y compra Paz del Río por una cifra enorme de dinero, impresionantemente grande. Y obviamente compró las acciones de los campesinos y les pagó una cantidad de dinero impresionante, a tal punto que se volvieron ricos de la noche a la mañana. Les cuento esta historia porque a mí me da la impresión de que eso se parece mucho a lo que nosotros como cristianos estamos haciendo. Vemos el mundo en crisis, la moral en crisis, la sociedad en crisis, de pronto hasta la iglesia en crisis. Y entonces la gente se desanima, pierde la esperanza, como que ya no espera más. Y luego viene el Señor Jesús, nos compra con su sangre, a precio de sangre, nos salva en la cruz y nos vuelve ricos, porque ahora somos accionistas del cielo. Ahora somos accionistas del cielo. El problema fue que con los campesinos de Boyacá y de Paz del Río, algunos aprovecharon su dinerito para comprar tierras. Decía el documental que algunos compraron 2, 3 tractomulas y así sucesivamente, pero otros despilfarraron el dinero, rompían los billetes, decía ahí, les sobraba. Y a mí me da la impresión de que la palabra de Dios se parece mucho de hoy a eso. Nos confiamos demasiado. La pregunta entonces que yo haría es, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Con nuestro comportamiento, bueno o malo, ¿qué estamos buscando? Con nuestras actitudes, buenas o malas, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál queremos que sea la paga? Porque no podemos sembrar algo malo para recoger algo bueno. Entonces, ¿qué estamos buscando? Como cuando una mamá o un papá regaña a su hijo porque llega tarde a la casa. Y entonces lo regaña y le dice usted se está buscando que lo atraquen, usted se está buscando que lo roben, usted se está buscando que lo hieran. ¿Usted qué se está buscando con llegar a esta hora? Entonces, de la misma manera, como que Dios hoy nos dice o me dice a mí, no, y creo que le dice a la iglesia, ¿ustedes qué están buscando? Miren, si uno tiene claro lo que está buscando, uno también sabe que debe comportarse y debe tratar de vivir. Hombre, el empleado no puede esperar ganar un sueldo si su comportamiento es erróneo, si llega tarde a la empresa o si no va a trabajar
o si de pronto llega y se convierte en un elemento negativo ahí en el trabajo, con los compañeros, con los jefes, con los subalternos. ¿Qué se está buscando ese señor? Pues está buscando que lo echen. Se está buscando perder sus sueldos, se está buscando perder sus beneficios laborales, se está buscando perder el seguro, se está buscando perder la prima, se está buscando perder sus cesantías, se está buscando perder el trabajo, se está buscando claro, porque se portó mal. La pregunta es, ¿qué nos estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Y yo quiero resumirlo solamente con el Salmo. El Señor es quien salva a los justos. O pongámoslo al revés, a los justos es el Señor quien los salva. Pues a los que tratan de actuar correctamente, a los que luchan, a los que se esfuerzan, a los que se esmeran. ¿Pero por qué hacen eso? Porque están motivados. ¿Y cuál debe ser nuestra motivación? La salvación. Esa es nuestra mayor motivación. ¿Por qué rechazo comportarme de una manera equivocada? Porque me quiero salvar. ¿Y por qué me esfuerzo en hacer lo que es correcto? Porque me quiero salvar. Entonces, sabemos que nosotros no nos podemos salvar por sí mismos. No nos podemos salvar por nuestros propios méritos. Ni siquiera porque nos comportemos bien. Pero nuestro comportamiento va a influir muchísimo en la decisión que Dios tome de salvarnos o no salvarnos. Nuestra salvación no está en nuestras manos. Nuestra salvación está en las manos de Dios, pero depende de nuestro comportamiento y de nuestras actitudes la decisión que Dios tome. Confía en el Señor y haz el bien. Ahí están diciendo las dos cosas. Confía en el Señor. Él te quiere salvar, así como el jefe le quiere pagar su salario al empleado, pero el empleado se tiene que portar bien. El jefe le quiere dar sus prestaciones, pero el empleado se tiene que portar bien. Dios a nosotros nos quiere bendecir, pero pues nos necesitamos comportar bien, nos debemos comportar bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Nos está hablando de aquí, serás bendecido aquí, pero también serás bendecido allá en el cielo. Sea el Señor tu delicia. Es decir, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando gozarte en el Señor? ¿Estás buscando descansar, reposar en el Señor? ¿Estás buscando el reino de los cielos? ¿Qué estás buscando? Y Él te dará lo que pide tu corazón. Cuando perdemos la motivación, cuando perdemos la esperanza, es que tratamos de llenarnos con las cosas puramente mundanas. Cuando perdemos la motivación, buscamos llenarnos de las cosas puramente mundanas. Claro, porque si no voy a alcanzar el premio mayor, por lo menos busco quedarme con el premio menor. El Señor vela por los días de los buenos. Es decir, que Dios y su gracia están trabajando en nosotros y su herencia durará para siempre. Nos está diciendo, Dios es fiel. Lo que promete, lo cumple. Lo que quiere hacer Él con nosotros está trabajando por hacerlo, pero por lo menos colaboremos un poquito. Dicen por ahí, es que no se ayuda. Es que no se ayuda. Y a veces nosotros no nos ayudamos. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará para siempre. El Señor asegura los pasos del hombre. No, pero es muy difícil, pero es que está muy lejano el premio. Esa pensión está demasiado lejana. Yo mejor ya no trabajo por ella. La salvación está muy lejana. Yo no trabajo por esa salvación. No lo sabemos. No lo sabemos. Nosotros tenemos un testimonio muy bonito con mi esposa y es que ella hizo todo lo que tenía que hacer para el trámite de su pensión. Ella hizo todo lo que tenía que hacer. Hizo las vueltas, hizo los papeles, presentó todo lo que tenía que hacer. Pero pues la respuesta que le daban allá era que de pronto pues esto se iba a demorar un poco. Por un motivo, por el otro, qué sé yo, se iba a demorar un poco. Y el Señor colocó un angelito en el camino. Cuando menos lo esperamos, ¡pum!, apareció un angelito en el camino.
Y ese angelito resolvió todo el tema en 15 días. Y creo que batió récord. Claudita me había dicho un día que Albertico, el Señor le había dado su pensión en un mes. Aquí le ganamos. Fue más raudo y veloz Dios aquí. Pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si mi esposa no hubiera hecho sus vueltas, si no hubiera entregado los papeles, sino, a lo mejor eso se hubiera demorado muchísimo más. Lo mismo pasa en la vida cristiana, pero ella tenía la esperanza de que ahora la misma necesidad lo lleva a uno a tener esa esperanza. ¿Realmente necesitamos salvarnos? ¿Queremos salvarnos? ¿Queremos recibir el premio en el cielo? Y repito, es el Señor el que también se encarga, el Señor respalda. Yo siempre les he dicho a ustedes, la fe es muy bonita, pero la fe es una pista, solamente es una pista de aterrizaje. Si no tenemos fe, el avión de las bendiciones de Dios no puede aterrizar. Entonces muchas veces nosotros perdemos la fe y aún así queremos que Dios nos bendiga, que la bendición de Dios aterrice. ¿Y qué es tener fe? Es actuar consecuentemente, es esforzarnos, es trabajar, es no perder la motivación. Se complace en sus caminos. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. Cuando hacemos lo que nos corresponde, cuando no perdemos la fe, cuando nos comportamos, cuando tenemos las actitudes conforme al plan de Dios, el Señor bendice. Apártate del mal y haz el bien. Y siempre tendrás una casa. Los justos poseen la tierra eterna, el cielo, y que la habitarán por siempre jamás. No perdamos la motivación. No perdamos de vista el premio que el Señor nos tiene preparado, no lo perdamos de vista. Y eso nos va a ayudar a mantenernos con la actitud de vida, con el pensamiento, con el corazón y con el ánimo siempre en alto. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Norman. Bueno, con esta palabra tan linda que el Señor nos ha hablado hoy, sigamos a través de esta semana analizando, dejando que Dios sobre nuestro corazón, dejando que Dios sobre nuestra mente, que el Señor nos dé esa luz, nos dé esa claridad para poder seguir en esa carrera que llevamos hacia esa salvación, que podamos revisar nuestra vida, que podamos empezar a dar ese cambio que el Señor ha estado esperando en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por lo que nos has enseñado, por lo que nos has mostrado, por lo que has grabado en nuestro corazón. Papito Dios, permite que podamos hacerlo vida, que podamos ser ejemplo para los demás. Te damos la gloria, te damos la alabanza por siempre, Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los Por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por sacar este ratico para Papito Dios y para alimentarnos cada uno de nosotros. Vamos a recordar que hoy a las 3 de la tarde, como todos los días, nos reunimos a hacer el Santo Rosario. Cada día tenemos una intención, cada día ofrecemos una necesidad. También queremos recordarles que nosotros nos reunimos todos los días en diferentes sitios de la ciudad, en diferentes sitios de la región. Como los lunes nos reunimos en Subia y nos reunimos en Fusagasugá. Aquí podemos ver los horarios y las direcciones donde nos reunimos. Los martes nos reunimos en Ricaute, en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. Allí nos reunimos a las 7 de la noche. Estas reuniones ya son aquí en Bogotá. Los miércoles nos reunimos en San Cristóbal Sur a las 6:30 de la tarde en la parroquia de San Cristóbal en el sur. Los jueves también nos reunimos en Castilla a las 7 de la noche. Ahí vemos la dirección en la calle Octava con carrera 78. Los viernes nos reunimos en Arborizadora Alta a las 3:30 de la tarde en la parroquia de Potosí de San José María Escriba de Balaguer. También en Bosa, también el mismo viernes, este es a las 6:30 de la tarde en San Pablo. Y los sábados en el norte a las 10 de la mañana en el barrio Mirandela.
Allí hay un oratorio muy lindo y ahí también nos reunimos. Entonces no hay excusa para decir que no tenemos a dónde ir. Y los domingos, pues en la casa mayor, que es en la iglesia donde nos encontramos todos. Pero no tenemos excusa para decir que es que no hay, que es que siempre en el mismo horario. No tenemos diferentes horarios, 6:30, a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana, a las 7 de la noche. Entonces aquí hay pues un gran surtido para escoger. También queremos invitarlos a que nos colaboren, a que ofrenden, por favor, que nos colaboren con una ayuda económica. Nosotros manejamos un NECI a través de una de nuestras compañeras, que es Milena Bermúdez. Ella facilitó su NECI, que es el 301-551-2161, porque como lo dice, nosotros somos una comunidad católica misionera, nosotros estamos llevando la palabra de Dios y pues cada vez que salimos necesitamos de estos recursos para los pasajes, para la dormida, para la comida, para muchas cosas que se presentan, para material que llevamos para hacer la misión. Entonces necesitamos de sus aportes. El Señor les bendice, les multiplica por esta generosidad que ustedes tengan para bien ayudarnos. Bueno, y no siendo más, pues recordarles que hoy nos encontramos como el lunes festivo aquí en Fusagasugá a las 5 de la tarde en el salón del antiguo barrio Balmoral. Entonces todos invitados todos los días. Damos gracias a Papito Dios por todo lo que nos enseña, por todo lo que nos da, por todas las herramientas que coloca para que nosotros sigamos en ese crecimiento. No desaprovechemos estas oportunidades. Es una invitación que Papito Dios primeramente nos hace y segundo, pues cada uno de nosotros. En nuestros grupos de oración los esperamos. Bueno, y no siendo más, entonces esperamos encontrarnos mañana a las 8 de la mañana. Aprovechemos, Dios los bendiga, los guarde y que tengan un muy bonito día hoy, que terminemos esta semana y este puente, pues de la mano de Dios. Muchísimas gracias.